Mecánico, deja mendigo dormir en su taller. Al llegar al otro día, lo imposible había sucedido. Para comprender cómo un simple acto de bondad pudo desencadenar un milagro, debemos retroceder a la noche anterior, una de las peores en la vida de Fernando Torres. La lluvia golpeaba con furia los techos de lámina de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y cada gota parecía un martillazo en la cabeza del experimentado mecánico. Bajo la cruda luz de los fluorescentes, la carrocería blanca de un Mercedes-Benz GLE 450 parecía burlarse de él. Llevaba 6 días y 6 noches inclinado sobre ese motor buscando una falla misteriosa que se negaba a aparecer, un fantasma en los circuitos que amenazaba con destruir todo lo que había construido. El recuerdo de la llamada de Alberto Rojas, el arrogante gerente de flota, resonaba en sus oídos. Si ese carro no estaba listo al amanecer, el contrato que daba de comer a 25 familias sería cancelado. El taller, su sueño levantado con grasa y sudor tras años de reparar autos en la calle, se sentía ahora como una prisión de metal y desesperación. Mientras se preparaba para bajar la pesada cortina metálica, con el sabor amargo del fracaso en la boca, sus ojos se detuvieron en la figura acurrucada al otro lado de la reja. Era el hombre sin nombre. Un indigente que a menudo se sentaba a una distancia prudente, observando el ir y venir de los motores con una atención silenciosa y extraña. Esa noche, la lluvia lo empapaba sin piedad, y en su mirada vacía, Fernando no vio a un vago, sino el reflejo de su propia angustia. Movido por un impulso que nació más allá del cansancio, abrió de nuevo una pequeña puerta lateral. Le ofreció un plato de comida caliente, una ducha y un rincón seco donde pasar la noche, entre las herramientas y los vehículos de lujo. El hombre, con los ojos inundados por una gratitud que no necesitaba palabras, simplemente asintió. Antes de marcharse, Fernando solo le dijo una frase mientras le entregaba una toalla limpia. «Confío en usted». Una frase que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el destino de ambos para siempre. Conduciendo a casa por las calles inundadas de la ciudad, la imagen del hombre durmiendo en un catre improvisado en su oficina no lo abandonaba. Había dejado su patrimonio, el esfuerzo de toda una vida, al cuidado de un completo desconocido. Cualquier amigo le habría dicho que estaba loco, que el estrés lo había hecho perder la razón. En su mente repasaba una y otra vez los diagramas eléctricos del Mercedes, los posibles fallos del sensor, la presión del turbo, pero todas las pistas lo llevaban a un callejón sin salida. La amenaza de Alberto Rojas era real, su crueldad era bien conocida en el gremio. Perder ese contrato no solo significaba la ruina financiera, sino también la humillación pública. Lo que Fernando no podía imaginar era que la solución a su problema imposible no se encontraba en la lógica de la ingeniería alemana, sino en la memoria rota de aquel hombre al que le había ofrecido refugio, un hombre que guardaba un secreto tan profundo como el motor que se negaba a despertar. Esta historia apenas comienza, y sé que ya sientes el peso de la decisión de Fernando. Nosotros estamos recién iniciando este camino, buscando relatos que nos recuerden la fuerza que se esconde en los gestos más humanos. Cada persona que se une a esta comunidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha conmovido, te pido de corazón que te suscribas a nuestro canal. Es un clic para ti, pero para nosotros es la señal de que vale la pena seguir contando estas historias. Tu apoyo es fundamental para que esta llama no se apague. La mañana siguiente llegó con la misma humedad fría de la noche anterior, un manto gris que se filtraba por las rendijas del gran portón metálico del taller Torres. Fernando no había dormido, apenas había dado un par de cabezadas en el pequeño sofá de su oficina, con el eco de las palabras de Alberto Rojas martillando en su cabeza. El olor a café de olla que preparaba uno de sus muchachos más madrugadores, don Ramiro,
se mezclaba con el aroma penetrante del aceite y el metal, un perfume que normalmente le daba paz, pero que hoy solo acentuaba su ansiedad. Sus 25 empleados llegaban en silencio, con los hombros caídos, conscientes de la tormenta que se cernía sobre ellos. Cada uno evitaba la mirada de Fernando, no por falta de lealtad, sino porque sentían el peso de su impotencia, la misma que él cargaba como una losa sobre la espalda. El Mercedes-Benz GL 450 seguía ahí, en el centro del taller, como un monumento blanco y silencioso a su fracaso. 6 días de trabajo ininterrumpido, de diagramas eléctricos desplegados sobre capós, de noches en vela consultando foros de ingeniería alemana y de llamadas a colegas que solo ofrecían teorías fallidas. Fernando se acercó al vehículo, pasando una mano por la fría carrocería, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Había construido ese lugar desde la nada, con las manos agrietadas por la grasa y el sol de Iztapalapa. Y ahora todo podía desmoronarse por un solo motor que se negaba a revelar su secreto. Pensó en el hombre que dormía en el pequeño cuarto de descanso, una presencia extraña y silenciosa en medio de la tensión. Se preguntó si había hecho bien, si su acto de compasión no sería visto como una debilidad más en un día crucial. No tuvo tiempo para más dudas. El rugido de un motor potente y afinado anunció la llegada que todos temían. Un sedán negro de lujo se detuvo bruscamente frente al portón, y de él descendió Alberto Rojas, vestido con un traje impecable que parecía una armadura contra la mugre del taller. Su rostro era una máscara de impaciencia y desdén. No saludó. Sus ojos, fríos como el acero, barrieron el lugar y se clavaron en Fernando, quien se irguió para recibir el golpe. Los mecánicos detuvieron su trabajo. El sonido de las llaves de impacto y los martillos cesó de golpe, creando un silencio denso y expectante. La humillación, Fernando lo sabía, estaba a punto de convertirse en un espectáculo público. Una lección de poder que Rojas disfrutaría dar frente a toda su gente. «Torres, se acabó el tiempo», dijo Rojas, su voz cortante como un cristal roto. «Espero que no me hagas perder más la mañana. ¿Está listo mi auto o tengo que empezar a llamar a mis abogados y a buscar otro proveedor para toda mi flota?» Su pregunta no esperaba una respuesta. Era una sentencia. Fernando tragó saliva, sintiendo las miradas de sus hombres clavadas en su nuca. Quería explicar, pedir una hora más, argumentar que estaba cerca, pero las palabras se le atoraban en la garganta. La verdad era que no tenía nada. Estaba tan perdido como el primer día, y la expresión de Rojas le decía que cualquier excusa solo empeoraría las cosas. El gerente caminó con pasos decididos hacia el Mercedes, rodeándolo como un depredador que examina a su presa, buscando cualquier excusa para atacar. Fue entonces cuando la puerta del baño, al fondo del taller, se abrió con un leve chirrido. El hombre que había pasado la noche allí salió lentamente, con el cabello mojado y vistiendo la ropa limpia, aunque gastada, que Fernando le había dado. Su rostro, aunque todavía marcado por el cansancio de la calle, tenía una nueva dignidad. Se detuvo un instante, parpadeando ante la luz del taller y la tensión palpable en el aire. La mirada de Alberto Rojas se desvió del coche hacia él, primero con confusión, luego con una mueca de absoluto asco. Sus labios se curvaron en una sonrisa de superioridad. Había encontrado la munición perfecta, el golpe de gracia que necesitaba para destruir a Fernando sin piedad. «¿Pero qué es esto, Torres?», espetó Rojas, señalando al hombre con un gesto despectivo. «No solo eres un incompetente, sino que además conviertes mi taller de confianza en un albergue para vagabundos. ¿Ese es tu estándar de calidad? ¿Dejas que esta gente duerma entre autos que valen más que tu vida entera?». La acusación resonó en el silencio del taller. Cada palabra un latigazo. Los mecánicos bajaron la cabeza,
avergonzados, no por Fernando, sino por la crueldad de aquel hombre. Fernando sintió que la sangre le hervía en las venas. Podía soportar los insultos hacia su trabajo, pero no iba a tolerar que humillaran a alguien a quien él había ofrecido amparo. «Señor Rojas, le pido respeto», dijo Fernando, su voz temblando ligeramente por la ira contenida. «Es un hombre que necesitaba ayuda, y mi taller, antes que un negocio, es un lugar de gente decente». La respuesta solo avivó el fuego de Rojas. Se rió. Una risa seca y sin alegría que heló el ambiente. «Gente decente, míralos, Torres. Miran al suelo como los perros que son. Tu decencia no va a pagar sus salarios cuando cancele el contrato. Y lo voy a hacer, por inepto y por irresponsable. Ahora saca a este bulto de mi vista». El hombre sin hogar permaneció inmóvil, sin reaccionar a los insultos, su mirada fija, no en Rojas, sino en el compartimento del motor abierto del Mercedes. Sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, recorrían los cables y las piezas con una intensidad que desconcertó a Fernando. Mientras Rojas seguía despotricando, el hombre dio un paso adelante. Un movimiento lento y deliberado que atrajo la atención de todos. Se detuvo junto al guardabarros del auto y su voz, cuando habló, no fue el murmullo temeroso que Fernando esperaba. Fue una voz clara, firme y con un timbre técnico que no encajaba en absoluto con su apariencia. «El problema no está en el sistema de inyección, maestro», dijo, dirigiéndose a Fernando pero sin mirarlo. «Usted ha estado buscando en el lugar equivocado. El fallo es intermitente porque no es un componente principal. Es el sensor de presión del turbocompresor. La conexión eléctrica tiene una corrosión microscópica en el pin de señal. El agua de la lluvia de estos días la activa y falsea la lectura, ahogando el motor». Un silencio sepulcral cayó sobre el taller. Los mecánicos levantaron la vista, atónitos. Alberto Rojas dejó de hablar a mitad de una frase, con la boca abierta. Fernando se quedó paralizado, no solo por la precisión del diagnóstico, sino por el lenguaje utilizado. No eran las palabras de un aficionado, eran las de un ingeniero. Pin de señal, corrosión microscópica, lectura falseada. Eran términos que él mismo usaba, pero la seguridad con que los pronunciaba aquel hombre era la de alguien que no solo conocía la teoría, sino que había vivido dentro de los motores. Miró al hombre a los ojos y vio en ellos una inteligencia aguda, una lucidez que la suciedad y el desamparo no habían logrado apagar. Rojas fue el primero en reaccionar, soltando una carcajada burlona. «¿Ahora vamos a escuchar a un pordiosero? Esto es el colmo, Torres. ¿Te has vuelto loco?». Pero Fernando ya no lo escuchaba. Había una extraña familiaridad en la cadencia de esa voz, en la manera en que el hombre señalaba con el pulgar hacia el motor sin tocarlo, un gesto preciso y contenido. Era un gesto que le recordaba a alguien, una imagen borrosa de su infancia, de manos manchadas de grasa explicando el funcionamiento de un carburador en el patio de su casa. Ignorando a Rojas, se inclinó sobre el motor, siguiendo con la mirada la dirección que el hombre había indicado. Allí estaba, el pequeño sensor, medio oculto por un mazo de cables, una pieza que habían revisado por encima, pero nunca con el detenimiento que merecía, porque los diagnósticos de la computadora no arrojaban ningún fallo relacionado. Con manos temblorosas, tomó un destornillador de precisión y desconectó el arnés. Usó una pequeña lupa de joyero que guardaba para trabajos delicados, y entonces lo vio. En uno de los diminutos pines metálicos había una mancha verdosa casi imperceptible, un rastro de sulfato tan pequeño que parecía una mota de polvo. Era la corrosión, exactamente donde el hombre había dicho que estaría. El corazón de Fernando empezó a latir con fuerza, una mezcla de euforia y un creciente desconcierto. Sin decir una palabra,
Tomó un limpiador de contactos y un cepillo de cerdas finas. Con un cuidado casi quirúrgico, limpió la conexión, asegurándose de que el metal quedara brillante y puro. Volvió a conectar el arnés, sintiendo el clic firme que aseguraba el contacto. Todos los ojos en el taller estaban fijos en él. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. Caminó hacia el asiento del conductor, se sentó y giró la llave en el contacto. El motor de arranque giró 1, 2 veces, y entonces ocurrió el milagro. El motor V6 cobró vida con un rugido suave y poderoso, estable, perfecto. El sonido más hermoso que Fernando había escuchado en toda la semana. El sonido de la victoria. Un murmullo de asombro y alivio recorrió las filas de sus empleados. Don Ramiro se quitó la gorra y se persignó lentamente. Alberto Rojas se quedó pálido con los ojos desorbitados, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Un vagabundo, un hombre al que había humillado segundos antes, había resuelto en 30 segundos un problema que un taller entero no pudo solucionar en 6 días. Fernando apagó el motor y lo volvió a encender. Funcionaba a la perfección. Salió del coche, sintiendo las piernas débiles por la emoción. Su mirada no buscó a Rojas, sino al hombre que seguía de pie junto al guardabarros, observándolo todo con una calma insondable. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Fernando, su voz apenas un susurro. El hombre lo miró por primera vez directamente a los ojos, y en esa mirada azul y cansada, Fernando vio un abismo de dolor y conocimiento. La ingeniería es el arte de escuchar lo que la máquina no dice con palabras, respondió el hombre. Y esa frase, esa maldita frase, fue como una llave que abrió una puerta cerrada en la memoria de Fernando durante 10 largos años. Era la frase favorita de su padre, Gustavo Torres, el brillante ingeniero automotriz que lo había enseñado todo. El hombre que había desaparecido de su vida tras un accidente laboral que lo hundió en la depresión y la ruina. Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Empezó a conectar las piezas, los detalles que su mente, nublada por el estrés, no había querido ver. La forma de hablar, el gesto con el pulgar, el conocimiento enciclopédico de la mecánica alemana, la frase exacta de su padre. Observó el rostro del hombre con una nueva intensidad, buscando más allá de la barba descuidada y las arrugas prematuras. Vio la curva de la nariz, la forma de la frente, los ojos azules que eran un espejo de los suyos. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El taller, Rojas, el coche, todo desapareció. Solo quedaban él y ese hombre, unidos por un lazo de sangre que el tiempo y la tragedia habían intentado romper. «¿Papá?». La palabra salió de sus labios como un ruego, un susurro cargado de una década de ausencia y preguntas sin respuesta. El hombre no contestó. Su expresión se endureció. Una máscara de dolor impenetrable cayó sobre su rostro. Dio un paso atrás, luego otro, negando con la cabeza lentamente. La conmoción en el taller por el motor arreglado le dio la cobertura perfecta. Mientras Alberto Rojas balbuceaba algo sobre revisar el contrato y Fernando intentaba procesar la revelación que le había volado la cabeza. El hombre se dio la vuelta y caminó con paso rápido hacia el portón abierto. Se mezcló con la gente y el ruido de la calle, desapareciendo como una sombra, como un fantasma que había vuelto solo para dejar una herida aún más profunda. Fernando reaccionó tarde. Salió corriendo del taller, gritando un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. «¡Papá, espera! ¡Gustavo, por favor!». Corrió por la acera empujando a la gente, buscando desesperadamente entre la multitud un rostro familiar, unos ojos azules, pero ya no estaba. Se había desvanecido. El contrato estaba a salvo. Su taller había sobrevivido, pero Fernando sentía un vacío en el pecho más grande que nunca. Había tenido a su padre frente a él y lo había dejado escapar.
Volvió al taller, donde un atónito Alberto Rojas lo esperaba, ahora con un tono casi suplicante. Pero a Fernando ya no le importaba el gerente, ni el contrato, ni siquiera el Mercedes. Su única obsesión ahora era encontrar al hombre que le había devuelto el motor a la vida y que al hacerlo había destrozado la suya. Fernando, con las manos temblorosas y el aliento contenido, se arrodilló junto al motor del Mercedes. Cada par de ojos en el taller estaba fijo en él. Una mezcla de esperanza por parte de sus empleados y de puro desdén por parte de Alberto Rojas, quien se cruzó de brazos con una mueca de impaciencia. El indigente se había apartado hacia la sombra del portón, una figura silenciosa y casi invisible en medio de la tensión. Fernando, ignorando el escepticismo que lo rodeaba, siguió las indicaciones que resonaban en su cabeza con una claridad casi dolorosa. Desmontó la cubierta del motor con una precisión que no sentía, sus dedos moviéndose por pura memoria muscular mientras su mente corría a 1000 por hora. No buscó en los inyectores ni en la computadora. Fue directamente al turbocompresor, un lugar que había revisado superficialmente, pero que nunca consideró la raíz del problema. La voz de aquel hombre había sido tan segura, tan llena de una autoridad técnica que desmentía por completo su apariencia. Ahí estaba, tal como lo había descrito. El pequeño sensor de presión, una pieza insignificante a simple vista, tenía en su conector eléctrico una mancha casi imperceptible, un rastro verdoso que a cualquier otro le habría parecido suciedad común. Pero bajo la luz de su lámpara de trabajo, Fernando vio la verdad. Era corrosión, microscópica y letal para el flujo de datos. Un defecto tan sutil que los escáneres más avanzados no lo registraban como un fallo, sino como una lectura errática. Con un cepillo de alambre fino y un limpiador de contactos, trabajó sobre la diminuta conexión con el cuidado de un cirujano. El silencio en el taller era tan denso que se podía sentir el peso del aire. Alberto Rojas soltó un suspiro de fastidio, mirando su reloj de pulsera como si cada segundo perdido fuera un insulto personal. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaba el suave raspar del cepillo contra el metal y la respiración agitada de Fernando. Una vez limpio el conector, lo reinsertó con un suave clic que resonó en todo el lugar. Se levantó lentamente, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Caminó hacia la cabina del vehículo, sintiendo la mirada de sus 25 empleados como un peso sobre sus hombros. La supervivencia de todas esas familias dependía de ese giro de llave. Introdujo la llave en el encendido, la giró sin atreverse a respirar y por un instante no pasó nada. El corazón se le detuvo, pero entonces el motor de arranque giró una sola vez y el motor V6 del Mercedes cobró vida con un rugido limpio, potente y estable. No hubo tos, no hubo vibración, no hubo ninguna de las fallas que lo habían atormentado durante 6 días. Era el sonido perfecto de una máquina bien afinada. Una sinfonía de ingeniería que llenó el taller y silenció todas las dudas. Los mecánicos estallaron en aplausos y vítores, una ola de alivio que rompió la tensión. Alberto Rojas se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta y el rostro pálido por la sorpresa. Miró el tablero del auto, luego el motor y finalmente a Fernando, con una expresión de incredulidad absoluta. No dijo una palabra, simplemente sacó su chequera, firmó el pago por el servicio completo, dejó el cheque sobre el escritorio y se marchó sin despedirse, humillado en silencio frente a todos los que había menospreciado. Fernando, con las piernas temblando de emoción, bajó del auto y buscó con la mirada al hombre que había hecho posible el milagro. Lo vio de pie junto a la salida, a punto de escabullirse de nuevo en la lluvia. Corrió hacia él, con el corazón desbordado de gratitud. «Espere, maestro. ¿Cómo lo supo? ¿Quién es usted?», le preguntó.
Con la voz entrecortada, el hombre se giró y en sus ojos cansados, Fernando vio un destello de algo familiar, un profundo conocimiento mezclado con una tristeza infinita. El indigente no respondió directamente, solo le dio una palmada suave en el hombro, un gesto paternal que lo estremeció hasta los huesos. A veces, el problema no está donde todos miran, muchacho. A veces, hay que buscar en la memoria, dijo con esa voz grave y técnica, y luego, antes de que Fernando pudiera reaccionar, se dio la vuelta y se perdió en el bullicio de las calles de Iztapalapa. Fue en ese momento que todo encajó en la mente de Fernando. La frase, la forma de explicar, el conocimiento profundo y casi olvidado de los motores alemanes. Era el lenguaje de su padre, Gustavo Torres, el renombrado ingeniero que había desaparecido hacía 10 años. Corrió desesperado a su caja de herramientas. Sacó una vieja cartera y de ella una fotografía descolorida. Su padre en sus años de gloria, sonriendo junto a un motor. Eran los mismos ojos, la misma mirada inteligente y melancólica. Una oleada de dolor, arrepentimiento y amor lo golpeó con la fuerza de un huracán. Salió corriendo a la calle, gritando su nombre. «¡Papá, papá, espera!» Pero era demasiado tarde. La ciudad se lo había tragado de nuevo, tan rápido como se lo había devuelto. Esa noche, Fernando no celebró la victoria. Se sentó en su oficina mirando la fotografía y comprendió que el gesto de compasión que había tenido no solo había salvado su taller, sino que le había devuelto una parte de su alma. La confianza que depositó en un extraño había sido, sin saberlo, un puente hacia su propio pasado. Decidió que esa segunda oportunidad no sería solo para su padre, donde quiera que estuviera. Al día siguiente, contrató a un hombre en situación de calle para que lo ayudara con la limpieza, luego a otro para organizar las herramientas. Les ofreció un sueldo, un techo temporal y, sobre todo, dignidad. Los meses pasaron y el taller Torres se transformó. Dejó de ser solo un negocio para convertirse en un refugio, un lugar donde las manos engrasadas no solo reparaban autos, sino también vidas rotas. La reputación del taller creció exponencialmente, no solo por su excelencia técnica, sino por su calidad humana. 6 meses después de aquella noche lluviosa, mientras el sol de la tarde teñía de naranja el patio del taller, un hombre de aspecto pulcro y digno apareció en la entrada. Llevaba el pelo gris peinado hacia atrás y vestía ropa sencilla pero limpia. Su mirada era serena, su postura erguida. Fernando lo observó desde la oficina y su corazón dio un vuelco. Era él, era Gustavo Torres, su padre, irreconocible y al mismo tiempo, más él mismo que nunca. Padre e hijo caminaron el uno hacia el otro y sin necesidad de palabras se fundieron en un abrazo que duró una década, sellando el reencuentro con lágrimas silenciosas de perdón y alegría. Gustavo le contó su historia. Le dijo que esa noche la frase «confío en ti» había sido la chispa que necesitaba para volver a luchar. Buscó ayuda. Ingresó en un programa de rehabilitación y trabajó cada día para reconstruir al hombre que el alcohol y la vergüenza habían destrozado. Fernando le ofreció de inmediato un puesto en el taller, pero Gustavo, con una nueva dignidad en la voz, se negó. «Primero debo demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo solo, hijo. Volveré cuando me haya ganado el derecho de trabajar a tu lado», le dijo, y cumplió su palabra. Un año después, regresó como un hombre nuevo y se convirtió en el director técnico del taller, un maestro respetado por todos. Juntos, crearon un programa de capacitación para jóvenes y exhabitantes de la calle, enseñando no solo mecánica, sino los valores del esfuerzo y la perseverancia. Su lema colgaba en una placa en la entrada: «Todos merecen una segunda oportunidad». 3 años más tarde, el taller Torres Mecánica Especializada era una referencia nacional, y Gustavo Torres volvía a ser una leyenda en el mundo del automovilismo.
Un día, el destino tejió su última ironía. Un frustrado Alberto Rojas llegó con su nuevo auto de lujo, que presentaba una falla electrónica que ningún otro taller había podido resolver. Gustavo, con su overol limpio y su calma habitual, se acercó, diagnosticó el problema en menos de 5 minutos y supervisó la reparación. Rojas, impresionado, le estrechó la mano con admiración. «Usted es un verdadero genio, maestro. No sé qué habría hecho sin usted», dijo, sin tener la más remota idea de que el hombre que le salvaba su flota era el mismo vagabundo al que había humillado años atrás. Gustavo simplemente asintió con una leve sonrisa. «Es mi trabajo, señor. Para eso estamos». Al caer la noche, con el zumbido de las herramientas ya en silencio y el olor a aceite impregnando el aire, Fernando y Gustavo caminaban juntos por el patio iluminado. El letrero de neón del taller brillaba sobre ellos. Fernando se detuvo y le hizo la pregunta que había guardado en su corazón durante todo ese tiempo. «¿Por qué no me dijiste quién eras esa noche, papá? ¿Por qué te fuiste así?» Gustavo se detuvo y lo miró con una profundidad que abarcaba toda una vida de dolor y redención. Su voz era serena, llena de una paz ganada a pulso. «Porque aún no era digno, hijo. En ese momento podía ofrecerte mi conocimiento, pero todavía no podía ofrecerte a mí mismo. Primero, necesité reencontrar al hombre que se había perdido para poder volver a ser tu padre». Fernando lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de todos esos años perdidos desvanecerse en ese gesto. Apoyó la cabeza en el hombro de su padre y susurró con la voz quebrada por la emoción. «Siempre fuiste digno, papá, siempre». Gustavo levantó la vista hacia el letrero luminoso que llevaba su apellido, el legado que ahora compartían, y entendió en lo más profundo de su ser que la verdadera redención no consistía en recuperar lo que había perdido, sino en construir con amor y humildad aquello en lo que se había convertido. Y así, en la luz cálida de ese taller que olía a esperanza y a aceite nuevo, la historia de Fernando y Gustavo encuentra su lugar. Un recordatorio silencioso de que las segundas oportunidades no siempre llegan con un anuncio ruidoso, sino a veces con el gesto humilde de abrir una puerta en una noche de lluvia. Nos enseña que el valor de una persona no se mide por la ropa que viste o el techo que le falta, sino por la sabiduría que guarda en su mente y la resiliencia que anida en su corazón. Cada vida es un universo complejo y a menudo las almas más brillantes son aquellas que han conocido la oscuridad más profunda. Historias como esta son el alma de nuestro canal, un pequeño rincón que estamos construyendo con mucho esfuerzo y cariño para ustedes. Apenas estamos comenzando nuestro viaje y cada persona que se une a esta comunidad es como un pilar que nos sostiene y nos da la fuerza para seguir buscando estos relatos que nos conectan con nuestra propia humanidad. Es por eso que te pedimos, con toda la humildad del mundo, que si esta historia te ha tocado de alguna manera, nos ayudes a hacer crecer este espacio. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante y a encontrar más voces que merecen ser escuchadas. Nos llena el corazón saber desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este momento. Por favor, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y qué fue lo que más te conmovió de la historia de este padre y su hijo. Leerlos nos hace sentir que, sin importar las distancias, estamos todos conectados. Si crees que este mensaje merece ser compartido, te invitamos a que lo hagas llegar a tus amigos o familiares. Un simple clic puede llevar un poco de luz a alguien que quizás la necesite, y para nosotros significa el mundo entero. Por último, si sientes en tu corazón el deseo de apoyar nuestro trabajo de una forma más directa, puedes hacerlo a través del botón de Super Gracias. Cada gesto, sin importar su tamaño, es un abrazo que recibimos y una confirmación de que vamos por el camino correcto.
No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que están por venir. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por formar parte de esta familia que crece día con día. Recuerda siempre que detrás de cada mirada hay una historia esperando ser contada. Que la vida te trate con gentileza. Hasta la próxima.